La mente humana es una de las fuerzas más poderosas y misteriosas del universo conocido. Desde tiempos ancestrales, filósofos, científicos y pensadores han intentado descifrar cómo opera este complejo órgano y cómo influye en nuestra percepción, comportamiento y decisiones. A lo largo de la historia, el cerebro ha sido considerado un enigma envuelto en teorías, experimentos y mitologías. Pero ahora, gracias a los avances de la neurociencia, la psicología cognitiva y la antropología, sabemos que muchas de nuestras decisiones no son tan racionales como creemos, y que detrás de cada pensamiento y elección se esconden patrones invisibles moldeados por emociones, creencias, recuerdos y procesos inconscientes. No se trata solo de lógica o análisis. Lo que creemos que decidimos por voluntad propia puede ser el resultado de impulsos, experiencias pasadas, o incluso simples asociaciones mentales que ni siquiera notamos. Si alguna vez te has preguntado por qué tomas ciertas decisiones sin saber realmente por qué a veces actúas de forma contraria a lo que dices querer, o cómo es posible que algo tan intangible como una emoción pueda dirigir el rumbo de tu vida, entonces este vídeo es para ti. Prepárate para adentrarte en un viaje al centro de tu mente, donde desvelaremos cómo la mente humana influye en cada decisión que tomas, muchas veces sin que te dé cuenta. Suscríbete ahora mismo para no perderte más contenido fascinante sobre los secretos de la mente, el comportamiento y las curiosidades que nos hacen humanos. En este canal, exploramos lo que hay detrás de lo evidente. La primera gran revelación es que la mayoría de nuestras decisiones no se toman conscientemente. Según estudios en neurociencia, aproximadamente el 95% de nuestras decisiones diarias son automáticas, guiadas por el inconsciente. Esto significa que, aunque creas estar reflexionando y analizando cuidadosamente tus elecciones, lo más probable es que ya hayas tomado una decisión antes de que seas consciente de ella. Esta actividad inconsciente está dirigida por estructuras como el sistema límbico, encargado de procesar emociones, y por patrones mentales profundamente arraigados que se forman desde la infancia. Así, cuando eliges un producto en el supermercado, aceptas una propuesta, o decides no llamar a alguien, no estás aplicando una lógica matemática pura, sino dejando que redes neuronales cargadas de experiencias y emociones tomen el control. Y si el inconsciente es el piloto automático, las emociones son el combustible. Las emociones no son simplemente reacciones efímeras, son señales que guían nuestras elecciones. Cuando sentimos miedo, tendemos a evitar riesgos. Cuando sentimos alegría, somos más proclives a aceptar propuestas. Esta influencia emocional en la toma de decisiones se ha documentado en diversos experimentos. Por ejemplo, personas felices tienden a tomar decisiones más optimistas, mientras que aquellas con estados emocionales negativos se muestran más cautelosas o pesimistas. Esto tiene enormes implicaciones. Una misma persona puede tomar decisiones radicalmente distintas según su estado emocional en un momento dado, lo que cuestiona la idea de que nuestras decisiones sean estables, coherentes o racionales. Otro elemento esencial es el sesgo cognitivo, una especie de atajo mental que usamos sin darnos cuenta y que moldea nuestras decisiones. Existen decenas de sesgos documentados, y todos afectan nuestra forma de pensar. Uno de los más comunes es el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias previas. También hay que hablar del poder del entorno. Estudios muestran que el contexto en el que tomamos decisiones puede cambiar completamente el resultado. Algo tan sencillo como el orden de presentación de opciones, la música de fondo, los colores, los olores o incluso la temperatura del lugar donde estamos puede influir en nuestras elecciones. Una persona puede decidir comprar algo solo porque estaba de buen humor por la música ambiental, o puede rechazar una oferta de trabajo porque el lugar donde se hizo la entrevista le generó incomodidad inconsciente. Nuestro cerebro recoge información sensorial de forma continua y la utiliza para valorar opciones sin que tengamos conciencia de ello. El pasado también pesa más de lo que creemos. Nuestros recuerdos moldean nuestras decisiones futuras. Esto se ve claramente en el fenómeno conocido como heurística del recuerdo, que describe cómo las decisiones se ven influenciadas por la facilidad con la que recordamos experiencias similares. Si tuviste una mala experiencia en un restaurante hace años, es probable que rechaces ir a uno parecido ahora, aunque racionalmente no tenga sentido.
Esta influencia es tan poderosa que puede hacernos evitar oportunidades o desconfiar de personas. El lenguaje interno, o cómo nos hablamos a nosotros mismos, también desempeña un papel crucial. Las palabras que usamos mentalmente para describir una situación afectan la percepción que tenemos de ella y, por lo tanto, la decisión que tomamos. Si ante un reto nos decimos, esto es imposible, en lugar de, esto es difícil pero alcanzable, el resultado puede ser radicalmente diferente. La mente se alinea con el discurso interno. Un pensamiento negativo desencadena emociones negativas y comportamientos de evitación. Por eso, desarrollar un diálogo interno más consciente y constructivo puede mejorar notablemente nuestra capacidad para tomar decisiones más racionales y saludables. La cultura en la que crecimos influye profundamente en nuestra manera de pensar y decidir. No todos los cerebros funcionan igual. Hay diferencias estructurales y funcionales que se desarrollan según el entorno social y cultural. En culturas colectivistas, por ejemplo, las decisiones tienden a ser evaluadas en términos del bienestar del grupo, mientras que en culturas individualistas se valora más la autonomía personal. Y si la cultura afecta, la neuroplasticidad amplifica todo. Esta capacidad del cerebro de cambiar sus conexiones y adaptarse según la experiencia es una de las claves más importantes para entender por qué nuestras decisiones evolucionan. Cada nueva experiencia, cada aprendizaje, cada cambio en nuestro entorno puede reconfigurar la forma en que decidimos. El miedo al cambio es otro factor decisivo. Muchas veces tomamos decisiones que nos mantienen en nuestra zona de confort, no porque sea lo mejor, sino porque nos resulta familiar. El cerebro, al buscar la seguridad y evitar lo desconocido, favorece rutas mentales conocidas. También existen mecanismos más oscuros. El autoengaño, por ejemplo, nos permite justificar decisiones que en el fondo sabemos que no son correctas. Es un mecanismo de protección emocional. Cuando mentimos o actuamos en contra de nuestros valores, el cerebro crea narrativas que suavizan la disonancia cognitiva. Así, podemos llegar a convencernos de que hicimos lo correcto incluso cuando nuestras emociones internas nos dicen lo contrario. Este tipo de procesos mentales pueden ser útiles a corto plazo, pero a largo plazo erosionan la claridad mental y la autenticidad. Y por supuesto, está el papel del tiempo. El modo en que percibimos el futuro influye directamente en nuestras decisiones presentes. Algunas personas tienen una orientación más enfocada al presente y tienden a buscar recompensas inmediatas, mientras que otras priorizan el largo plazo. Esta diferencia puede estar influida por factores genéticos, culturales, sociales e incluso económicos. Si este viaje por los misterios de la mente te ha parecido revelador, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos los rincones ocultos del cerebro humano, las curiosidades psicológicas que explican tu comportamiento y los secretos que conectan ciencia, cultura y emoción. Cada semana, un nuevo tema que te hará ver el mundo con otros ojos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que ahora mires tus decisiones con una nueva perspectiva. La mente es poderosa, pero más poderosa aún es la mente que se conoce a sí misma.